Buen día. Hoy hablaremos sobre la estructura atómica, algunos conceptos fundamentales de repaso de nuestra química y dentro de ellos el tema de enlazamiento atómico y cómo interviene estas condiciones en los materiales y en particular en los metales. Primero hablemos de niveles de estructura, es decir, a nivel de longitud, ¿de qué estamos hablando? Niveles de medición. Del mayor al menor estamos hablando de que se inicia por la macroestructura, luego viene la microestructura, nanoestructura, arreglos atómicos con orden de largo alcance y arreglos atómicos con orden de corto alcance y al final estructura atómica. Es decir, desde el nivel macro hasta lo más pequeño que estudiamos en el área de materiales, que es la estructura atómica. Vamos a ver cada uno de ellos para familiarizarnos de lo que estamos hablando en cuanto a su dimensión. Cuando hablamos de macroestructura estamos hablando de compuestos. Esos compuestos tienen un tamaño mayor o igual a 1000 nanómetros. Es decir, y si un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. De una vez está esta equivalencia que también se utiliza a estos niveles, que es un astron. Un astron es 10 a la menos 10 metros. Si nosotros estamos hablando de mayores o iguales a 1000 nanómetros, estamos hablando en realidad de tamaños mayores a una milésima de milímetro. A ese nivel hablamos de nivel macroestructural. A simple vista no la podemos ver, pero se puede ver con un microscopio óptico sin ningún problema. Ahora, al decir mayor es porque podremos en determinado momento verlos a simple vista. Y esos comportamientos, como veremos a lo largo del curso, se pueden estimar desde el nivel de estructura atómica hasta el nivel macroestructural. Se pueden predecir esos comportamientos. Si hablamos de microestructura, estamos hablando de un concepto que se llama tamaño de grano. El tamaño de grano lo veremos en la próxima diapositiva. ¿De qué se trata? Es en particular de los procesos de solidificación y son comportamientos que se tienen entre los materiales, en particular de los metales, y estamos hablando de entre 10 y 1000 nanómetros. Si hablamos de nanoestructura, nos referimos a partículas con nanotamaño, y ese nanotamaño que está de moda ya hace un buen tiempo, se refiere a toda esa tecnología que está entre 1 y 100 nanómetros, y toda esa tecnología que nosotros podemos dominar. Así como en un proceso productivo nosotros hablamos de que hay escalas de centímetros o de kilómetros, y estamos hablando de la construcción de autopistas, por ejemplo. La nanotecnología se refiere a todos esos procesos de producción y de transformación de los materiales, de los procesos, etcétera, a niveles de 1 y 100 nanómetros. Viene un concepto interesante que son el orden de largo y de corto alcance. Cuando hablamos de orden de corto alcance, de largo alcance, son esos arreglos estructurales, esos ordenamientos que tienen los átomos y las moléculas que se mantienen a grandes distancias. Por decir algo, agua. Si nosotros tenemos agua, el agua tiene una agua líquida. Si nosotros tenemos agua en un recipiente, ese orden de ese agua se mantiene, esas propiedades, esas características, ese comportamiento se mantienen en ese espacio físico del agua, en ese contenedor, en un caso que sí tiene un contenedor, y lo mismo pasa con los metales, con los polímeros, etcétera. Esos arreglos se mantienen a grandes distancias. Eso estamos hablando de que esa escala se mide entre 1 y 10 angstrom. Mientras que los arreglos atómicos de orden de corto alcance son aquellas estructuras, ya sean átomos o moléculas, que se mantienen solo a muy cortas distancias, casi en la vecindad de la molécula o del átomo. Por ejemplo, agua en vapor. Sigue siendo agua, sigue teniendo
2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero al estar vaporizadas, esas moléculas no están ligadas el agua una con otra, por eso hay gotas de rocío y por eso se mantienen, tienen ese comportamiento gaseoso, porque a pesar de que existe dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, en su vecindad puede que solo haya otro poco de átomos de agua, pero más allá de la vecindad de ese átomo no hay, puede haber otros elementos de los que están normalmente en la atmósfera, hidrógeno, aire, etcétera, lo que sea. Eso estamos hablando del mismo escala, es decir, ahí no se refiere a que una es más grande a otra, sino se refiere a que ese análisis y ese análisis de ese ordenamiento se hace a esa escala, entre 1 y 10 Armstrong. Y finalmente hacemos el estudio de la estructura atómica, es decir, estamos revisando y miraremos lo que es el enlace atómico en particular, el comportamiento de los átomos, todo el tema de valencia, esto, y para hacer ese estudio, para hacer ese análisis, estamos mirando longitudes, distancias menores que 10 a la menos 10 metros, es decir, a un Armstrong. Como para tener un acercamiento, un microscopio óptico más o menos mide o es capaz de aumentar unas 1500 veces. Es decir, podemos ver desde microestructura hacia arriba. Pero si nosotros vamos a ver nanoestructura y todo lo que miramos hacia abajo, necesitaremos los microscopios electrónicos que aumentan hasta 10 millones de veces lo observado. Para aclarar lo que es un grano, es decir, lo que estábamos hablando entre 10 y 1000 nanómetros, eso es una representación, ese recuadro amarillo supongamos que es un metal que está en estado líquido, lo que normalmente llamamos estado, que más adelante llamaremos fase. En estado líquido hay, para cuando empieza ese proceso de solidificación, por condiciones termodinámicas, de energía termodinámica, calor latente de solidificación y varios términos que se aplican normalmente en la terminología de la términos de la termodinámica, se crean centros donde se empieza a ver solidificaciones, ciertos puntos. En este caso son esos pequeños centros, que ahí es donde hay mayor energía termodinámica. Y la solidificación empieza desde ese centro hacia afuera hasta que se encuentra con otro elemento que se está solidificando también radialmente. Cada uno de estos se llama un grano. Y esto que está alrededor es el límite de grano. Es decir, los granos se deben a la presencia, es un concepto interesante, al proceso de solidificación. Se debe la presencia de granos. No solamente se presenta en los metales, se presenta también en los polímeros. El proceso de solidificación, es decir, cuando se disminuye la temperatura es menor a la temperatura o al intervalo de la temperatura de fusión. Vamos a hacer un repaso de ciertos conceptos atómicos, y aquí sí los químicos nos han amargado la vida. Hay un concepto de número atómico. El hidrógeno es 1, el helio es 2, el carbono es 6, y normalmente no hay claridad sobre qué quiere decir eso. El carbono es 6 y es el número atómico del carbono, porque tiene, si el carbono es neutro, tiene neutrones, protones y electrones. Si es neutro, en su átomo, en su núcleo, tiene 6 neutrones y 6 protones, y tiene 6 electrones en sus órbitas exteriores. Debemos aclarar de que este es un modelo atómico aceptado. Ya hay estudios desde hace más de 50 años que dicen que ese no es el modelo atómico. Eso es un estudio y es un desarrollo estadístico que se ha sacado, del cual describe ese comportamiento, y es válido, y es totalmente válido, pero físicamente en la realidad no se comporta de esa manera. Un momento puede cambiar, en otro es un tema estadístico, pero bueno, no es el objetivo no es el alcance de este curso. Entonces,
¿Qué cambia en un átomo? ¿Los electrones pueden cambiar? Seguramente sí, porque si hay enlaces, sabemos que cuando hay enlaces se ceden, se ganan, se comparten, etcétera. Entonces los electrones pueden cambiar. ¿Los neutrones pueden cambiar? Sí, señor, los neutrones sí pueden cambiar. A eso se debe la presencia de isótopos, que es un concepto que miraremos más adelante. Lo que es invariable siempre en un átomo es el número de protones. Entonces, este número 6 que acompaña al carbono, en realidad es el número de protones que se encuentran en su núcleo, y eso es invariable. Lo que determina que un átomo sea un determinado elemento es el número de protones, es decir, es el número atómico. Nunca habrá hidrógeno con 6 protones, no puede haber. Pero sí puede haber hidrógeno con más de un neutrón o sin neutrones, como lo veremos. Y el otro concepto instante es el número másico, que el número másico es la suma de lo que está en ese núcleo, es decir, el número de protones más el número de neutrones. Entonces un carbono neutro, el número másico será 12, que es lo que se conoce como carbono 12. Existe también el carbono 14, entonces el carbono 14 no tiene 6, sino tiene 8 neutrones. Y hay carbono 13 y hay carbono 11, etc. Y esos son los que se llaman isótopos, como lo veremos en otra diapositiva. Aquí tenemos un resumen de los elementos de la tabla periódica con ese número atómico, es decir, con el número de protones que hay en su núcleo. Dentro de esos, en este recuadro están los que son metales. Estudiamos los metales porque tienen un comportamiento muy particular. Dentro de aquí en estos dos recuadros están todos estos, los lantánidos y los actínidos, que también tienen comportamiento metálico. Están los metaloides, que son estos morados y que tienen comportamiento metálico en momentos, no siempre, debido a condiciones, temperatura, presión, etcétera, distintas condiciones tienen comportamiento como metal en un momento o en otro no. La misma corriente eléctrica hace que tengan ese tipo de comportamiento. El isótopo, como ya lo hablamos, entonces son átomos de un mismo elemento, pero que tienen distinto número másico, es decir, tienen número de neutrones distintos en su núcleo. A manera de ejemplo, tenemos el hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón, o sea, su número atómico Z es 1, pero y puede tener un electrón. Depende si está haciendo enlaces o no, depende de qué suceda con él. Pero los neutrones en su núcleo sí pueden cambiar. Aquí no tiene, aquí tiene 1, este es neutro, y aquí tiene 2. Ese se llama protio, deuterio, y esto se llama tritio. Y esos son los famosos isótopos de un elemento, en este caso el hidrógeno. Como decía, los químicos nos amargaron la vida con esta terminología de masa y peso atómico. Otro número que sí acompaña los elementos en la tabla periódica, además de otros, nosotros solo nos reduciremos a estos dos. Además del número atómico está el peso atómico. Del carbono es 12.011. Pero ¿qué es ese 12.011? ¿Qué nos representa ese 12.011? Todos sabemos por nuestra física lo que es masa y lo que es peso. Sabemos que la masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza que es una unidad de fuerza. Tenemos claro el concepto de fuerza, masa, etcétera. Lo que no es muy claro, lo que causa confusión en la química, y aún en textos reconocidos. Si ustedes revisan en internet este tipo de conceptos, se van a dar cuenta que ahí se presenta aún cierta confusión. Entonces la masa atómica es la masa que tiene un átomo, pero no hay, o por lo menos eso dicen los químicos teóricos, la verdad es que sí lo hay, una equivalencia en el Sistema Internacional de Unidades. Ellos dicen que no, pero sí lo hay, como lo vamos a ver.
se mide en unidades de masa atómica, que se llaman UMAS o UMA o Dalton. Son esas dos, cualquiera de esas dos maneras. Y eso nos indica, es una unidad de masa atómica. No hay una equivalencia directa con el Sistema Internacional de Unidades. Y equivalen a un doceavo de la masa atómica del carbono 12. Es decir, del carbono neutro se ha medido la masa y se hace una correlación, una relatividad, un término relativo a que ese doceavo de esa masa de carbono 12 neutro corresponde una unidad de masa atómica. Y se hace analogía con los otros elementos en esos mismos términos. Entonces, consecuentemente, un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 daltons, porque tiene pues 12 veces esa unidad de masa atómica. En términos prácticos, ya para lo que nosotros utilizamos cuando hacemos estudio de materiales, está el término que se utiliza para hacer cálculos y todo este tema de estimaciones, que es la masa atómica relativa, o también llamada peso atómico. De por sí ya eso es una contradicción. Llamar masa atómica y peso atómico son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cuando estamos hablando de peso atómico, en realidad estamos hablando es de masa, de cantidad de materia. Y así se ha tomado. Entonces, en adelante, la terminología que utilizamos para la cantidad de materia de un átomo se va a llamar peso atómico. Y es el promedio de las masas de todos los isótopos que presenta un elemento. Por ejemplo, el carbono. El carbono tendrá 12 daltons, 13 daltons, etcétera. Lo que se hace es un estudio estadístico de todos los isótopos y se saca un promedio estadístico y se concluye, y la comunidad científica ha definido, que el peso atómico es 12.011. Pero 12.011 ¿qué? Hay una unidad de medida que es la mol, que es para expresar cantidades de sustancia. Hagamos una analogía. Nosotros podemos hablar de docenas y podemos hablar de docenas de lo que queramos. Sabemos que son 12 unidades. Pues una mol es un número de unidades particulares. Son 6.023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Eso es una mol. Ese es el número. Se utiliza en química para ese número en particular de átomos o moléculas. Y si estamos hablando de la peso atómico, entonces decimos que una mol, es decir, 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono, tienen 12.011 gramos. Es decir, nunca vamos a encontrar el peso, la masa, pero en términos químicos, peso atómico de un solo átomo de carbono. Pero sabemos que 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono sí tienen una masa de 12.011 y ese término se llama peso atómico. Esa es la confusión. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos en esta tabla es el peso atómico, que gracias a nuestros amigos los químicos es la masa de 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Esta tabla contiene el peso atómico y, aunque ustedes no lo crean, no es fácil de conseguir. Me tocó elaborarla casi en un 40%. Este es el peso atómico en gramos por mol. Está el elemento y su símbolo. Están ordenados alfabéticamente. Es importante porque nosotros vamos a realizar cálculos a partir del peso atómico. Otro concepto interesante es, y que define en gran medida las propiedades de los materiales, de los metales, de los polímeros, de los cerámicos, etcétera, es el tipo de enlazamiento atómico, es decir, cómo se une un átomo con otro átomo o una molécula con otra molécula. Hay dos tipos globales, los enlaces fuertes y los enlaces débiles. En la química
de secundaria normalmente leemos sobre enlace iónico y enlace covalente. No se profundiza sobre el enlace metálico ni el enlace de Van der Waals. Vamos a ver un repaso rápido. Sabemos, y solamente para mencionarlo, que en los niveles de energía de un átomo, y nuevamente hablo de un modelo atómico que se supone tiene ese comportamiento y funciona, pero que en la realidad no es así, pero bueno, funciona así. Hay un número de niveles de energía, cada nivel tiene ciertos subniveles, en cada subnivel hay un número de átomos en particular. Entonces podemos decir que en el primer nivel de energía hay un máximo de 2 electrones, en el segundo nivel de energía hay 2 subniveles, uno con 2 electrones y otro con 6 electrones, y que en el segundo nivel de energía, en total en este caso, en el nivel 2 o en el nivel L, tenemos un máximo de 8 electrones, en el tercero 18, etc. ¿Por qué eso es lo importante? Porque es que los átomos siempre tienden a tener completo esos niveles de energía, y lo que hacen es ceder o ganar electrones a su átomo. Para eso facilita en gran medida la formación de enlaces. Entonces esos electrones que están en la capa externa son los electrones de valencia y son los responsables de la interacción entre los átomos. Es decir, los átomos hacen enlaces solamente gracias a la órbita de valencia, es decir, a los electrones que están más alejados del centro del átomo en este modelo. ¿Y qué es la valencia de un elemento? Ese número de electrones que le faltan o que puede ser un elemento para tener completo su último nivel, el nivel más externo. Bueno, dicho esto, miraremos los tipos de enlace. El primero de ellos es el enlace atómico. Esto es litio. ¿Cómo es el comportamiento del enlace atómico? Básicamente, esto que está aquí representado más grande es esa esfera de mayor tamaño, es el núcleo, y los rojos son los átomos. Los átomos están en continuo movimiento y se mueven en la vecindad y se crea una nube que es compartida, es decir, no tienen una posición fija, no hay un direccionamiento, se ceden, se comparten, se desplazan. Así se comportan los metales, y eso en buena medida define todas sus propiedades. Como los centros, es decir, los núcleos tienen carga positiva y los átomos son de carga negativa, esos enlaces son muy fuertes, físicamente son muy fuertes, y le dan otro tipo de propiedades. Una de ellas es la facilidad para la transmisión del voltaje. Voltaje no es más que el voltaje es la cantidad de energía que excita, es una medida de energía, y esa medida de energía es lo que puede mover cualquier se puede volver fuerza motriz, fuerza mecánica. Entonces la fuerza eléctrica se vuelve fuerza mecánica, la energía eléctrica se vuelve energía mecánica, y esa energía eléctrica solo es posible gracias al desplazamiento de electrones. Nosotros sabemos que en nuestro país tenemos una frecuencia de 60 Hz. Lo que quiere decir eso análogamente es que si tenemos un fluorescente, los átomos de flúor van y vuelven a una velocidad de 60 veces por segundo de un terminal al otro. Es decir, oscilan y van y vuelven. Eso quiere decir 60 Hz. Hay 50 Hz, como en Europa, etcétera. Pero lo interesante aquí es que eso es posible solamente en los enlaces metálicos. Porque ese mar de electrones que existen, al tener movilidad, al ser excitados por voltaje, por corriente eléctrica, por energía eléctrica, mejor que corriente eléctrica, ellos se desplazan y son los que facilitan la energía, la transmisión de energía eléctrica. ¿Qué ocurre ese tipo de enlaces? ¿Qué consecuencias tiene? Primero, hay un concepto de deformación elástica. Es esa deformación que permite
que un material, y en este caso un metal, se deforme y vuelva nuevamente a su estado original, como un elástico, como un caucho. Él se deforma y regresa hasta cierto punto. Hay materiales y hay metales que son más elásticos que otros. Pues esa elasticidad se debe a que no es fácil romper el enlace. Usted, al hacer un esfuerzo mecánico, los enlaces alcanzan a separarse un átomo del otro, pero ellos vuelven y retornan gracias a esa elasticidad. Entonces ese tipo de enlace metálico hace que los materiales, y en este caso los metales, sean elásticos. También son dúctiles. Dúctiles es cuando hay un tipo particular de deformación plástica, que ampliaremos más adelante. ¿Por qué? Porque los enlaces no son direccionales, es decir, no hay, como los electrones están en continuo movimiento, no hay una posición fija, como lo miraremos ya en otro tipo de enlaces. No hay una posición fija, los electrones se mueven de un lado a otro, los protones, o en general el núcleo, tiene ese desplazamiento. Es decir, usted puede deformar plásticamente, de manera permanente, que es la deformación plástica, un metal gracias al tipo de enlace que tiene. Tienen puntos de fusión altos. ¿Por qué tienen puntos de fusión altos? Porque debido a la fuerza de atracción que hay entre los electrones y el núcleo, es muy difícil romper eso. Se necesita esa atracción, se necesita una cantidad de energía alta. Es decir, eso quiere decir que tenemos que llevar eso a poder romper esos enlaces. Cuando nosotros fundimos un metal, lo que estamos haciendo es rompiendo los enlaces, dejando que deje esa estructura sólida y pase a ser líquido. Y solamente pasa a ser líquido cuando se rompen un enlace con el otro y se necesita una cantidad de energía suficiente. Eso se da a ciertos puntos de temperatura. Ojo, en la ingeniería de materiales, en el estudio de los metales y de todos los materiales, estos términos son relativos. Por decir algo, sabemos que el mercurio es un metal, sin embargo su punto de fusión está por debajo de 250 grados. Perdón, está por debajo de los 25 grados bajo cero. Es decir, 25 grados bajo cero el plomo se solidifica. Son reflectores de la radiación visible. Como veremos más adelante, los materiales que son muy duros exteriormente se pueden pulir más fácilmente, pueden lograr un brillo mucho más alto. Al lograr un brillo más alto, la luz se puede reflejar muy fácilmente en esos materiales, y es una característica de los metales. Otro concepto interesante es que son electropositivos, son susceptibles de corrosión y oxidación. La electronegatividad es la capacidad de atraer electrones, y la electropositividad es lo contrario, es la capacidad de ceder electrones. Entonces los metales son muy susceptibles de ceder electrones, por eso es que los metales se oxidan tan fácilmente. Y además son conductores de calor, porque esa misma movilidad de los electrones les permite transmitir no solamente la electricidad, también el calor, la temperatura, y también les permite transmitir, por ejemplo, las fuerzas magnéticas en algunos casos, como veremos más adelante. La electronegatividad, como ya lo vimos, es esa medida de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro. Es un término importantísimo y del cual se derivan todas las propiedades químicas de los materiales. Como ya dijimos, pues los metales son electropositivos porque ceden electrones muy fácilmente. El enlace covalente se diferencia del anterior por lo siguiente. Primero, sabemos que en los enlaces covalentes es cuando se comparten electrones en los niveles de valencia. Aquí vemos un átomo, tiene 7 átomos, 7 electrones en su órbita de valencia. Él tiende a completar 8 electrones en esa órbita. Entonces lo que sucede es que si hay otro átomo cerca y pueden compartir ese electrón, lo hacen, y es un enlace muy fuerte porque tiene cargas
magnéticas importantes. Este átomo de silicio originalmente tiene 4 átomos en su órbita de valencia. Cuando está cerca a otros átomos, fíjense, el del centro, entonces, comparte electrones con otros 4 átomos. Y a su vez, esto está en un plano, pero esto se da tridimensionalmente. Este tiende a compartir con este, etc. Lo que sucede entre estos átomos, 5 átomos, es lo que vemos en este gráfico. Se comportan de esa manera. Esto es solamente los 5 átomos que tenemos ahí, pero espacialmente. Entonces, obviamente esto es solamente la representación de 5 átomos, pero esto es volumétricamente. Lo que está haciendo este átomo lo hace también el de esta esquina con otros átomos que están a su alrededor. Y tienen una dirección. Esos enlaces, ¿no? Entre enlace y enlace hay 109.5 grados y cumple una simetría perfecta. En todos los ángulos hay 109.5 grados. Tiene una relación direccional específica. Esa dirección lo que nos da es que los átomos no se mueven fácilmente como se mueven en los enlaces metálicos. Esa lo que les confiere es una muchísima mayor dureza al material, porque los átomos no tienen esa movilidad. Se establece entre elementos no metálicos, es decir, cuando hay dos elementos que no son metálicos, la diferencia de su electronegatividad es muy poca. Y entonces eso ayuda a que se conformen unos enlaces muy fuertes. ¿Qué propiedades tiene? Pues son muy resistentes mecánicamente debido a ese direccionamiento. Son muy duros. Cuando hablamos de resistencia mecánica estamos hablando dentro de dureza, pero también se habla de la elasticidad, de la plasticidad, de la resistencia a la tensión, a la tracción, a todo tipo de esfuerzos en cualquier tipo de direcciones mecánicamente. Tienen puntos de fusión altos porque obviamente esas fuerzas magnéticas que se crean entre los átomos son altas y pasa lo mismo, es difícil de romperlos. Tienen alta resistencia térmica porque no hay una movilidad entre los electrones. Eso lo que nos dice es que térmicamente son muy es difícil que la temperatura se transmita a través de estos materiales. Y en función del elemento compuesto puede variar, así como en la temperatura de fusión alta de los metales es muy alta para unos y muy baja para otros, lo mismo sucede acá. Entonces la conductividad, la ductilidad, la fragilidad, que son términos que ya tendremos ocasión de definir con mayor propiedad, pueden cambiar. Es más, sabemos que si un material se calienta, normalmente se vuelve más dúctil. Son propiedades en general de todos los materiales. El siguiente tipo de enlace que miraremos es el enlace iónico. El enlace iónico, lo que se hace es que uno de los átomos cede sus electrones. Aquí tenemos sodio y cloro. El sodio tiene un átomo en su órbita de valencia y el cloro tiene 7 átomos. Este tiende a cederle, queda con los átomos internos, queda con 8, y este que cede aquí, este también queda con 8 en su última órbita. Es decir, quedan ionizados, se llaman. El átomo, el sodio, queda al ceder un electrón, se convierte en anión, es decir, con carga, en catión, con carga positiva porque se dio un electrón. Y el cloro queda con carga negativa porque tomó un electrón del sodio. Hay un ordenamiento, hay entre esos átomos, se crea campos, fuerzas magnéticas entre uno y otro ion, porque este es negativo, este es positivo, este es negativo. Esa carga positiva magnética o negativa magnética hace que el enlace entre cloro y sodio, los átomos sean fuertes. Es un enlace muy fuerte.
Aquí vemos la representación de cómo cede un átomo al otro. Normalmente se establece entre elementos metálicos y no metálicos cuando hay una buena diferencia de electronegatividad. Y está el concepto de catión y de anión. Anión es el que tiene carga negativa y catión es el que tiene la carga positiva. ¿Qué propiedades tiene? También son relativamente resistentes mecánicamente, por lo mismo, porque son enlaces fuertes. No tanto como los covalentes y no tanto como los metálicos. Son muy duros, son frágiles y quebradizos porque al intentar romper esos enlaces no cede sino se rompe. No hay una deformación elástica y plástica, sino es una rotura. La conductividad eléctrica es limitada porque no hay movimiento de electrones y aunque eso puede cambiar debido a si hay una mayor temperatura, si aumenta el potencial químico o si hay fuerza electromotriz. Cuando hablamos de temperatura es claro, cuando hablamos de potencial químico estamos hablando de un término directamente relacionado con la electronegatividad, y cuando hablamos de fuerza electromotriz estamos hablando de voltaje. Es decir, esa conductividad en los enlaces iónicos se ve aumentada por la temperatura, por el potencial químico y por el voltaje. Y el último de los enlaces es el enlace que es el enlace débil, es el enlace de Van der Waals. Aquí tenemos a la izquierda un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Este tiene 7 átomos en su órbita externa. Entonces el hidrógeno aquí tiene un átomo en su órbita externa. Este tiende a compartir un átomo del hidrógeno con uno del oxígeno, y aquí también. Es decir, el oxígeno tendría 8 y cada uno de los átomos de hidrógeno cumpliría 2 átomos en esa órbita, lo que los llenaría su órbita de valencia, lo que la dejaría llena. Entonces aquí tenemos el comportamiento de esa molécula de agua. Ahora, la disposición, póngase donde se ponga, siempre va a quedar así. Van a quedar 2 átomos de hidrógeno muy juntos y separados van a quedar juntos esos 2 átomos, ya sean aquí en esta parte, o sea en esta, o sea en esta. No hay más posibilidades. Entonces, por este lado, los átomos de hidrógeno, como han cedido su electrón, por este lado tienen una carga positiva, y el oxígeno por este lado tiene carga negativa. Es decir, en la molécula de agua por este lado tiene carga negativa y por este lado tiene carga positiva. Eso es lo que pasa aquí. Aquí tenemos negativa por este lado de la molécula y por este lado positiva. Y aquí tenemos otro átomo. Esa fuerza negativa y positiva hace que esa atracción entre molécula y molécula se unan fácilmente. Es decir, el agua se mantiene unido un átomo con otro átomo. Pero esos enlaces no son fuertes. Las fuerzas magnéticas en este caso no son tan fuertes como en los enlaces covalentes o en los enlaces iónicos. Son fuerzas fluctuantes, fuerzas que cambian. Por eso se llama, eso se llama los enlaces de Van der Waals. Ese es el comportamiento del enlace de Van der Waals. Al ser fluctuantes, ellas van y vuelven, se rompen muy fácilmente en los enlaces, pero si están juntos se atraen. Por eso es que el agua toma tan fácilmente la forma de un contenedor, porque los enlaces se acomodan y los átomos se acomodan muy fácilmente. Si yo dejo agua sobre una superficie, es fácilmente separable. Con un mínimo esfuerzo puedo separar una corriente de agua de la otra, una parte del agua de la otra. Entonces, las fuerzas de Van der Waals incluyen alteraciones entre átomos, moléculas, superficies, etc. No solamente se da aquí está la representación entre átomos, pero ese mismo tipo de unión se da también, en este caso estamos viendo en moléculas, pero también se da entre átomos y superficies. La polarización es distinta porque son fluctuantes, transitorias y son solamente entre partículas muy cercanas.
se atraen formando enlaces débiles, que son lo que ya comentamos con anterioridad. Bueno, pues espero que haya una claridad sobre los términos que utilizaremos en adelante. Son términos por los cuales debemos estar familiarizados y entender y comprender por qué el tipo de enlace nos define muchas de las propiedades. Ya hemos visto conductividad eléctrica, hemos visto fusibilidad, hemos visto resistencia mecánica. Dentro de la resistencia mecánica hemos visto la dureza, la maleabilidad, la ductilidad, y que están íntimamente relacionados con el tipo de enlace de los materiales y en particular de los metales. Muchas gracias.